Imagina la escena. Una multitud rugiendo en el Coliseo de Roma, el sol abrasador iluminando un enorme caldero de aceite hirviendo. En el centro de todo, un anciano es arrastrado por los soldados. No tiene miedo, sus ojos reflejan una paz inquebrantable. Los espectadores esperan verlo gritar, suplicar, retorcerse de dolor. Pero lo que ocurre después desafía toda lógica. El aceite burbujeante no lo quema, su piel no se desgarra, no hay llanto ni sufrimiento, solo un silencio abrumador, un milagro o una historia distorsionada por los siglos. Esta es la historia de Juan, el apóstol amado, el último testigo de Cristo en la tierra. A diferencia de Pedro, Pablo y los demás discípulos, él no murió a espada ni crucificado. Su destino fue distinto, marcado por la intervención divina. Pero, ¿qué ocurrió realmente? ¿Cómo sobrevivió? ¿Y qué pasó después de este evento extraordinario? Hoy desentrañaremos este misterio. Desde su enfrentamiento con el emperador Domiciano hasta su exilio en la isla de Patmos, donde recibió la visión del Apocalipsis, su historia es una prueba de fe, resistencia y propósito divino. Si aún no lo has hecho, suscríbete y activa la campanita para que sigamos explorando juntos los grandes relatos de la Biblia. Y dime en los comentarios, ¿conocías este evento milagroso? Ahora, viajemos en el tiempo y descubramos cómo Juan desafió la muerte y cambió la historia para siempre. Nos encontramos en el siglo I, bajo el dominio del emperador Domiciano, un hombre obsesionado con el culto a su propia persona. No bastaba con que gobernara Roma con puño de hierro, quería ser adorado como un dios. Ordenó que se erigieran templos en su honor y que todos los habitantes del imperio lo reconocieran como Dominus et Deus, Señor y Dios. Pero en medio de ese mundo dominado por el poder y la tiranía, existía una comunidad que se negaba a doblar la rodilla ante cualquier hombre. Los cristianos proclamaban que solo Jesucristo era el verdadero Señor, y esto los convirtió en enemigos del Estado. Las persecuciones se intensificaron, y Domiciano, en su paranoia, veía en ellos una amenaza a su soberanía. Juan, el último de los apóstoles vivos, se había convertido en un líder indiscutible dentro de la iglesia. A diferencia de Pedro y Pablo, que habían sido martirizados bajo Nerón, Juan había continuado su misión desde Éfeso, guiando a las iglesias de Asia Menor. Su influencia crecía, sus cartas circulaban entre los creyentes, y su testimonio fortalecía la fe en tiempos de adversidad. Esto lo convirtió en un objetivo directo del emperador. Las autoridades romanas lo arrestaron y lo llevaron a Roma. La acusación era clara. Juan promovía una fe que se negaba a reconocer la divinidad del emperador. Para Domiciano, esto era intolerable. Los cristianos no solo eran una secta peligrosa, sino una afrenta personal contra su honor. Y si su líder más anciano y respetado no se sometía, debía ser eliminado de manera ejemplar. No se trataba simplemente de ejecutarlo. Domiciano quería que su muerte fuera un espectáculo público, un recordatorio para todos los que osaran desafiar su autoridad. Fue entonces cuando ordenó que Juan fuera sumergido en aceite hirviendo frente a una multitud. Este tipo de castigo no era común en las ejecuciones romanas, pero tenía un propósito claro: provocar el mayor sufrimiento posible antes de la muerte. La idea de que un anciano soportara semejante tortura era impensable. El mensaje debía ser claro: cualquiera que desafiara al emperador enfrentaría un destino peor que la muerte misma. Sin embargo, lo que sucedió después no solo desafió la lógica humana, sino que cambió el curso de la historia. El día de la ejecución había llegado. En Roma, el bullicio en el foro crecía mientras la multitud se congregaba para presenciar la sentencia de aquel anciano de mirada serena y convicción inquebrantable. No era un criminal, no había robado ni asesinado, pero su crimen, según el emperador, era aún peor: negarse a llamar Dios a Domiciano y predicar que solo Jesucristo reinaba sobre todo. Las calderas fueron encendidas, y el aceite empezó a burbujear con una intensidad aterradora. Los verdugos, curtidos en el arte de la tortura, sabían lo que ocurría cuando la carne entraba en contacto con el líquido abrasador. Gritos de agonía, piel deshaciéndose, muerte segura en segundos. Pero Juan, encadenado y escoltado por los soldados, caminaba con una calma que desconcertaba a todos.
No había miedo en su rostro, sino una paz profunda, como si estuviera seguro de que su destino no estaba en manos de los hombres. El fuego crepitaba. Se hizo un silencio sepulcral cuando los soldados lo levantaron y lo dejaron caer en el aceite hirviendo, pero lo imposible sucedió. El cuerpo de Juan no ardió. No hubo gritos de agonía ni signos de dolor. Permaneció de pie, con su túnica intacta, como si las llamas no tuvieran poder sobre él. La multitud, que había venido a presenciar un espectáculo de sufrimiento, enmudeció de asombro. Algunos cayeron de rodillas, otros huyeron aterrados. Los verdugos, temblorosos, miraron al emperador, esperando órdenes. Domiciano, furioso y desconcertado, no podía creer lo que veían sus ojos. Este anciano, a quien había sentenciado a una muerte espantosa, seguía vivo, indemne, como si el aceite no fuera más que agua tibia. ¿Era esto una señal del Dios de los cristianos, un desafío a su autoridad? Domiciano no estaba dispuesto a aceptar que un simple hombre pudiera desafiar el poder de Roma y salir ileso, pero algo era evidente. Si no podía matarlo, al menos debía desterrarlo. Fue así como Juan fue sacado del aceite, sin una sola quemadura en su cuerpo, y enviado al exilio en la isla de Patmos, una prisión natural en medio del mar Egeo. Allí, lejos del mundo, lejos de los templos de Roma y de los seguidores de Cristo, Domiciano pensó que había silenciado para siempre al apóstol. Lo que no sabía es que en ese destierro, Juan recibiría una de las revelaciones más impactantes de la historia de la humanidad, la visión del Apocalipsis. Tras el asombroso milagro del aceite hirviendo, Domiciano, incapaz de ejecutar a Juan, tomó la decisión de desterrarlo a la isla de Patmos. Este era un castigo común para aquellos considerados enemigos del imperio. Patmos, una isla árida y rocosa en el mar Egeo, servía como una prisión natural, un lugar donde los desterrados vivían en condiciones durísimas, lejos de cualquier posibilidad de escape. Para Juan, sin embargo, aquel destierro no fue un castigo, sino una oportunidad. Durante su estancia en la isla, lejos del bullicio de Roma y de la persecución de los cristianos, recibió una serie de visiones que cambiarían para siempre la historia de la fe cristiana. Una noche, mientras oraba en la soledad de la isla, el cielo se abrió ante sus ojos y escuchó una voz potente como el estruendo de muchas aguas. Era la voz del mismo Cristo glorificado, quien le ordenó escribir todo lo que vería y enviarlo a las 7 iglesias de Asia Menor. Lo que Juan presenció fue una visión apocalíptica, un trono celestial rodeado de seres vivientes, ángeles que anunciaban juicios sobre la humanidad, bestias emergiendo del abismo, el dragón que combatía contra la mujer, y la gran batalla final entre el bien y el mal. Las palabras de Juan, escritas en lo que conocemos hoy como el libro del Apocalipsis, describen el triunfo final de Cristo sobre las fuerzas del mal y la promesa de una nueva Jerusalén, donde no habrá más muerte, ni llanto, ni dolor. El destierro, que había sido pensado como un castigo, terminó convirtiéndose en la oportunidad para que el último de los apóstoles transmitiera la revelación divina al mundo. Sus escritos, llenos de simbolismo y profecía, no solo alentaron a los cristianos perseguidos de su tiempo, sino que han sido fuente de esperanza y misterio durante siglos. Se dice que, tras la muerte de Domiciano, Juan fue liberado y pudo regresar a Éfeso, donde vivió sus últimos años enseñando a la comunidad cristiana y reafirmando el mensaje de amor y fe que había predicado desde su juventud. Murió en paz, siendo el único de los apóstoles que no sufrió el martirio, pero cuya vida estuvo marcada por pruebas, persecución y, sobre todo, una misión divina que trascendió la muerte. ¿Y tú qué opinas? ¿Crees que el milagro del aceite hirviendo fue una prueba del poder divino? ¿Te imaginas lo que debió haber sentido Juan al recibir esas visiones en Patmos? Déjanos tu comentario y no olvides suscribirte para más relatos impactantes de la Biblia. Si este contenido te ha gustado, apóyanos con un like y comparte este video con alguien que necesite escuchar esta historia. Nos vemos en el próximo episodio de La Biblia Habla Hoy. Bendiciones.